magistrado, pues ya en otros asuntos, que nos platicara, bueno, un poquito que nos resumiera los resultados que ahorita se acaban de dar, cuántos asuntos fueron y cuáles fueron los resultados. Con mucho gusto, Marisela. El día de hoy, nuevamente, el Tribunal Electoral da un paso importante a la certeza al resolver 4 medios de impugnación. Uno de ellos relacionado con la pasada elección de Morelia, en donde se confirma las sanciones impuestas tanto al Partido Revolucionario de la Revolución Democrática como al Partido del Trabajo, porque se demostró recientemente en concepto de este tribunal que se contrataron espacios en medios impresos sin la autorización del Instituto Electoral de Michoacán. En ese sentido, como fueron manifestaciones a favor del entonces candidato a la presidencia municipal de Morelia, se confirman las sanciones de amonestación pública y 200 días de salario mínimo vigente en el Estado. ¿200 días? 200 días, efectivamente. Cada partido. También tenemos 2 asuntos muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver va en contra del anterior gobernador y del Partido de la Revolución Democrática. ¿Por qué razón? Es una queja que se interpone porque se señala que indebidamente se hizo promoción de acciones de gobierno y de obra pública cuando está prohibido por la norma. En ese sentido, lo que determinó este tribunal es que el instituto debe ser más exhaustivo en la investigación, a llegarse más elementos de prueba y en su momento que pueda resolver conforme a derecho. ¿En dónde se hizo esa promoción? En una revista. Son 2 publicaciones en una revista muy concreta. En ese sentido, lo que se tiene que investigar para este tribunal son 2 cuestiones. Una, si esa publicación fue cubierta con recursos públicos y también la distribución masiva de la misma. También tenemos la colocación de propaganda en lugares prohibidos. Se confirma las sanciones de amonestación pública y de multa de 150 días de salario mínimo vigente en el Estado al PRD, al PT y Convergencia, en un caso concreto de Morelia. Y por lo que vea la colocación de propaganda en sitios prohibidos en Cualcomán, se demuestra la existencia de la misma, la responsabilidad del PRD y del PT, pero ahí se ordena una nueva individualización por parte del Instituto Electoral de Michoacán. En el caso de Morelia del PRD, PT y Convergencia, ¿es para qué proceso? ¿Para el actual o para...? Para el pasado. Para el pasado. Efectivamente, se trata del proceso electoral pasado, en el que tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido del Trabajo postularon al doctor Jaime Genovevo Figueroa Zamudio como candidato a la presidencia municipal. En ese sentido, se acredita plenamente con las pruebas que hay en el expediente que se hizo contratación en medios impresos sin la autorización, como así lo exige la ley, por parte del Instituto Electoral de Michoacán. Oiga, presidente, cambiando un poquito el tema de si han llegado más recursos de impugnación de este proceso extraordinario o todavía les están llegando rezagos, porque incluso el Instituto Electoral de Michoacán dice que todavía les faltan por resolverse. Sí, yo creo que siguen pendientes todavía diversas quejas en la propia autoridad administrativa electoral. Debo señalar que hasta este momento me llegaron 3 avisos de nuevos recursos de apelación del proceso electoral pasado, más los que se acumulen, como bien lo dices, y de este proceso electoral extraordinario solamente el relativo a las medidas cautelares, que se confirmaron las mismas y no fueron impugnadas por el Partido Acción Nacional. ¿El caso de Marco Cortés todavía no llega? No. Todavía no hay ninguna otra impugnación que tenga que ver directamente con los candidatos o en su caso con el proceso extraordinario. ¿Cuál es el trabajo que van a realizar el tribunal de cara a ya esta elección extraordinaria? ¿Se mantendrá el mismo personal? ¿No habrá nueva contratación? ¿O cuál será el proceso del tribunal? Yo creo que acabas de hacer, Marisela, la pregunta más importante de este día, y lo digo porque a la 1:00 tengo una reunión de trabajo con el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, donde vamos a insistir de manera respetuosa en que se pueda respetar el presupuesto autorizado
para este año, que no exista una reducción. Si bien no vamos a pedir ampliación presupuestal, si solicitamos dentro de la difícil situación que tiene el Estado, pues se tenga la sensibilidad de que estamos en proceso extraordinario, que se tienen muchos medios de impugnación, que seguramente vendrán muchos más, y que es importante contar con todos los elementos humanos y materiales para cumplir con nuestra responsabilidad. En ese sentido, yo espero tener buenas noticias después de la una. De todos modos, se tiene proyectado, yo lo he señalado ya, una reducción aproximadamente del 30% del personal una vez que concluya la elección de Morelia, y los demás ajustes que sean necesarios para institucionalmente solidarizarnos con la situación financiera del Estado de Michoacán. ¿Quieren recordar cuánto es el presupuesto y cuánto le quieren reducir? Bueno, solicitamos aproximadamente 52 millones de pesos. Debo recordar que no nos fue entregados 800,000 pesos de una ampliación autorizada de la anterior administración, del anterior gobierno, y eso nos llevó a que tuviéramos que utilizar de este nuevo recurso, que fueron aproximadamente 46 millones de pesos, 6 millones de pesos menos de lo solicitado, para el pago de impuestos. Una reducción más nos colocaría en una situación muy complicada para poder cumplir cabalmente con las atribuciones que constitucional y legalmente tenemos frente a este proceso electoral extraordinario. Pero además hay un dato importante que ya se lo expresé yo al secretario, que no se debe nunca de olvidar. Existen sentencias de amparo, sí, donde se otorgó precisamente la protección de la justicia federal a la magistrada y a los magistrados, donde se obliga al tribunal precisamente a que se garantice no solamente su permanencia y el pago oportuno de todas las prestaciones, sino de que puedan contar con personal. Y eso es importante, porque está obligado tanto el actual gobierno del Estado como la presidencia del tribunal al cumplimiento total, cabal, de esas sentencias de amparo que son firmes. Entonces, estos 6 millones de pesos que están respetados para que se queden los 52 millones. No, lo que queremos es que se nos respeten los 46 millones. 46 millones. Sí, no vamos a pedir ninguna ampliación, solamente que podamos disponer totalmente del presupuesto ya autorizado, que son del orden de los 46 millones de pesos. Y entonces, ¿puede haber una reducción más? Nos colocaría en una situación muy complicada, es decir, una reducción mayor nos puede llevar ya no solamente al 30% de reducción del personal. Sería muy lamentable, y yo lo digo públicamente, que tuviéramos que llegar a una reducción de incluso hasta el 50% del personal que actualmente labora en el órgano jurisdiccional. Esto es entonces, presidente, porque no está llegando a tiempo el dinero del gobierno del Estado. No, hasta eso debo señalar también y reconocer que se nos ha entregado oportunamente mes a mes la administración que corresponde del presupuesto autorizado. Lo que fuimos ya en una primera reunión con el secretario de Finanzas fue a señalarle que sería importante, para cumplir cabalmente con las responsabilidades de frente al proceso electoral extraordinario, que se respetara el presupuesto autorizado, no más, pero tampoco menos. ¿Cuántos recursos tiene rezagados? Yo no hablaría de rezago. Más bien guardados. Sí, pendientes, efectivamente, porque todavía tengo 3 avisos de recursos de apelación que están por llegar. Todavía no tengo materialmente ni siquiera los expedientes. Llegarán sin duda mañana o incluso el viernes, más los que se acumulen. En ese sentido, resolvimos 4, pero llegan 3, con lo cual seguimos teniendo aproximadamente 35 o 36 medios de impugnación todavía pendientes por resolver, más los que lleguen. Es decir, un número muy grande para lo que es la estadística normal del tribunal y de cualquier proceso electoral. Insisto, todavía incluso tenemos impugnaciones del proceso electoral de 2007 pendientes por resolver. Oiga, presidente, usted en la elección pasada había adelantado, mucho antes de que fuera la jornada comicial, pues que veía venir un proceso sumamente atípico y por el grado de impugnabilidad. ¿Cómo ve ahora este proceso extraordinario? Bueno, del pasado creo que la realidad me dio la razón, incluso creo que me quedé corto. Yo creo que todos conocemos cómo se complicó al final el proceso electoral, pero al final también del mismo, afortunadamente hay 2 sentencias, tanto del Tribunal Local como del Tribunal Federal, que nos dan certeza de la validez de la elección y confianza en las instituciones democráticas. Yo no veo que este proceso electoral extraordinario sea muy distinto. Por eso, de manera muy responsable, he señalado que no es difícil pensar que pueda terminar también en los tribunales, y eso no debe de asustarnos.
Yo siempre preferiré que se agote la vía legal, los cauces del derecho para dirimir las controversias en una elección, en unos comicios, que regresemos a las calles o incluso a la negociación en una mesa de gobierno. Yo creo que es más importante para la consolidación democrática que sigamos teniendo confianza en acudir a los tribunales y que ahí, con base en la Constitución, la ley y ahora los tratados internacionales de protección de derechos humanos, se resuelva lo que corresponda. Sin embargo, en este sentido también los actores políticos deben de ser muy cuidadosos del respeto a la ley, ¿no? Claro, eso es fundamental, el fair play es fundamental, es decir, tenemos que tener reglas claras, yo siempre lo he dicho, reglas claras y juego limpio, y entonces vamos a tener un resultado satisfactorio, no probablemente para uno de los partidos que pierda, pero sí para la ciudadanía, porque aquí al final de cuentas los procesos son para los ciudadanos, y el importante, el actor importante en cualquier proceso electoral, en cualquier comicio, son los ciudadanos. Entonces tenemos que reforzar la cultura de la legalidad y tenemos que también apuntalar muchísimo la credibilidad y la confianza de los ciudadanos hacia los partidos, hacia los candidatos y por supuesto con relación a los árbitros electorales. ¿Y qué tan abona eso a la credibilidad de los partidos, que todo se tenga que resolver en los tribunales? No, yo creo que es saludable. Insisto, yo siempre voy a preferir la solución justa y legal, apegada siempre a la Constitución, en un tribunal, que tengamos nuevamente manifestaciones en las calles, que para mí es sinónimo de ingobernabilidad, o incluso que pueda haber una solución pactada en una mesa de gobierno. Yo siempre voy a preferir que se sigan y que acudamos a los cauces que el propio derecho da para la solución pacífica de cualquier controversia en los comicios. ¿Hay garantía entonces de las instituciones? Digo, porque a veces lo que platicas con la gente no es así, ¿no? O sea, dicen que las instituciones fue quien les robó, o otros que no. Digo, finalmente hay una apatía entre los claro, tenemos que, si me permiten el atrevimiento a la expresión, de repente dar una sacudidita a todo mundo. Es decir, ¿por qué? Porque lo importante es el ciudadano. Y lo importante es que volteemos los ojos al ciudadano, los partidos, los candidatos y las instituciones. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Muy sencillo. La ruta se ve complicada, pero está marcada. La ruta para mí es incrementar, potencializar la cultura de la legalidad. Cuando tengamos mayor cultura de la legalidad, seguramente de manera natural vamos a tener más confianza y más credibilidad por parte de las ciudadanas y de los ciudadanos. Entonces, sí, creo que es la ruta. ¿Invitaría a los ciudadanos a confiar en las instituciones? Por supuesto, es la de manera absoluta. No solamente que, aunque pareciera complicado por el resultado pasado en la elección de Morelia, no, hay que tener confianza en las instituciones, en los árbitros, en los propios tribunales, y optar de manera informada y libre por el candidato o la candidata de su preferencia. Pero vayamos a votar el 1 de julio en el caso Morelia y obviamente para las elecciones federales, pero sí es importante que acudamos, que refrendemos la confianza precisamente en las instituciones y más en la propia democracia por lo que ve nuestra ciudad.